Aguas que el derrame en el sur de Veracruz ya escaló a delito federal y la fiscalía ya trae la lupa puesta. Claudia Sheinbaum mandó al director de Pemex a limpiar el cochinero, pero nadie sabe quién fue. Y mientras el gobierno jura que fue un barco privado, los pescadores siguen parados y sin ver un peso de las dichosas indemnizaciones. Y chéquense esto, porque el chapopote ya tapizó otras playas y hasta delfines muertos están apareciendo. El contaminante viene desde Campeche y mata todo a su paso. Dicen que están monitoreando, pero la realidad es que el Golfo se está volviendo un cementerio de hidrocarburo ante los ojos de todos. Y agárrate porque en Jalapa los trabajadores de la CIOP tomaron las oficinas porque llevan 15 años esperando su base. Ya ganaron en tribunales, pero el papel no les da de comer. Justicia que no llega no es justicia. Hay familias de empleados fallecidos que ni el seguro han cobrado, dejando claro que en Palacio las firmas valen menos que el discurso. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Derrame ya es crimen. El derrame de hidrocarburo frente a las costas del sur de Veracruz dejó de ser solo un problema ambiental y ya se convirtió en un asunto penal a nivel federal. La propia presidenta Claudia Sheinbaum pidió la intervención de la Fiscalía General de la República. También le pedimos a la Fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso. Señalando que aquí ya hay delito que perseguir. Y el detalle incómodo es otro, porque pasaron varias semanas y todavía no hay un origen confirmado públicamente. Mientras la mancha llegó a playas y obligó a pescadores a parar, pues las autoridades siguen hablando en términos de probablemente y todo parece indicar. Desde el gobierno federal se insiste en que el responsable sería un barco privado, no Pemex. Y esa línea también la ha sostenido el gobierno estatal, señalando que se trata de una empresa petrolera que opera con contratos antiguos. Pero el problema no parece ser la intención de deslindar responsabilidades, sino la falta de certeza técnica que respalde esa versión de forma contundente. Porque una cosa es la hipótesis política y otra muy distinta es un dictamen pericial sólido. Y hoy lo que existe públicamente es más narrativa que documento. Claudia Sheinbaum ordenó que además que el director de Pemex se trasladara personalmente a la zona para supervisar la limpieza. Ese movimiento, más que protocolario, revela que la operación en campo no estaba dando la confianza suficiente. Así que las ganas están, pero la maquinaria institucional no responde con la velocidad que exige una emergencia de este tamaño. Y en paralelo, pescadores de al menos una decena de municipios siguen sin actividad, esperando saber quién les va a pagar las pérdidas. El discurso oficial habla de que la empresa responsable deberá resarcir daños, pero mientras no haya nombres y apellidos, el dinero simplemente no llega. Y desde Veracruz se ha insistido en que la fuga ya fue contenida y que el origen se localizó gracias a recorridos marítimos y análisis satelitales. Sin embargo, Pemex continúa informando que las investigaciones siguen abiertas. Y ahí aparece la contradicción, porque localmente se habla en pasado y a nivel federal todavía se habla en proceso. Y esa diferencia de versiones no es menor, porque en temas ambientales la confianza pública depende de que las autoridades hablen el mismo idioma y con la misma evidencia. La decisión de involucrar a la Fiscalía cambia el tono del caso, porque ya no es solo limpieza de playas ni monitoreo de manchas. Ahora hay una carpeta de investigación que puede terminar en sanciones millonarias o incluso en responsabilidades penales. Y eso también mete presión política, porque si la investigación concluye que la responsabilidad no estaba donde se dijo al inicio, el costo de credibilidad no será ambiental, será político. Por ahora, Veracruz sigue con playas manchadas, pescadores en pausa y una versión oficial que todavía no termina de cerrarse. Y en estos casos, cuando la verdad tarda en aparecer, la desconfianza ciudadana suele llegar primero. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre?
Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Chapopote mata y nadie responde. En las costas de Veracruz están apareciendo otra vez manchas de chapopote y al mismo tiempo más animales marinos muertos. No es un hecho aislado ni una postal rara del Golfo. El contaminante viene avanzando desde Campeche, pasó por Tabasco y ya tocó playas veracruzanas, encendiendo alertas en varios municipios. Pero lo incómodo es que la historia se repite. Protocolos, avisos de no meterse al mar, pescadores parando faenas y la gente preguntándose si esto es una emergencia real o solo otro episodio que se va a diluir sin responsables claros ni respuestas de fondo. En Vega de la Torre, Nautla y Cazones ya se activaron medidas preventivas. Hay chapopote visible en la arena, restricciones a la pesca y advertencias a la población para evitar contacto con el hidrocarburo. Y en papel, la reacción institucional fue rápida. Pero en la práctica, las comunidades costeras vuelven a ser las primeras en absorber el golpe económico y ambiental. Porque cuando se detiene la pesca, no solo se protege el ecosistema, también se detiene el ingreso diario de muchas familias. Y ahí es donde empieza la presión social, esa que rara vez aparece en los reportes oficiales. El hallazgo de tortugas y un delfín sin vida en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río suma otra capa al problema. Hasta ahora no hay confirmación científica de que el chapopote sea la causa directa de las muertes, pero la coincidencia en tiempo y espacio ya genera sospechas entre pescadores, ambientalistas y ciudadanos. Y es que la incertidumbre es peligrosa, porque sin un dictamen claro, todo queda en versiones, rumores y desconfianza. Y cuando la información tarda, el vacío lo llena la especulación. Las autoridades federales y estatales participan en operativos de limpieza y monitoreo junto con pescadores locales. Pero el problema no parece ser la falta de intención, sino la capacidad de respuesta frente a un fenómeno que rebasa los límites municipales y que depende de corrientes marinas, infraestructura petrolera y coordinación entre varios niveles de gobierno. Desde dentro del propio sector pesquero se reconoce que estas contingencias no son nuevas, pero sí cada vez más frecuentes. Y esa repetición empieza a generar la sensación de que el Golfo se está volviendo un territorio permanente en riesgo. Y mientras se recogen muestras y se analizan los cuerpos de los animales, las playas siguen recibiendo visitantes que muchas veces no saben que están caminando sobre residuos de hidrocarburo. La comunicación oficial existe, pero no siempre llega con la claridad o rapidez que la situación exige. Y ahí es donde se abre la pregunta incómoda, porque si el contaminante recorrió cientos de kilómetros antes de llegar a Veracruz, ¿qué tan preparado está realmente el sistema de vigilancia ambiental para anticiparse y no solo reaccionar? El chapopote no solo ensucia la arena, también exhibe las costuras de cómo se atienden las emergencias ambientales en el Golfo y hoy son manchas y animales muertos. Mañana podría ser una afectación mayor y lo que la gente en la costa quiere saber no es solo qué está pasando, sino quién va a evitar que vuelva a pasar. Noticias locales. Jalapa con gobierno en rebelión. En la capital de Veracruz, las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas amanecieron tomadas por sus propios trabajadores. Y no es una protesta espontánea ni una demanda nueva. Son empleados que aseguran llevar hasta 15 años peleando por algo tan básico como una base laboral y el reconocimiento formal de sus derechos. El conflicto no estalló de la nada, viene arrastrándose desde administraciones pasadas y hoy vuelve a colocarse en la puerta principal de la dependencia, justo donde se toman las decisiones que, según los inconformes, nunca terminan de ejecutarse. Los manifestantes, afiliados al Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo, señalan que existen laudos favorables emitidos por la autoridad laboral que ordenan su basificación. Es decir, en papel ya ganaron. Pero el problema está en que la resolución no se ha traducido en nombramientos o en seguridad social, ni mucho menos en estabilidad.
Y ahí es donde la protesta deja de ser solo sindical y se vuelve política, porque cuando una resolución judicial no se cumple durante años, el mensaje que se manda hacia adentro de la propia burocracia es que los procesos pueden estancarse indefinidamente sin consecuencias claras. La tensión se agravó por un antecedente delicado que fue la muerte de 4 trabajadores en funciones y la posterior denuncia de que sus familias no recibieron el seguro de vida correspondiente. Para muchos, dentro de la dependencia, ese episodio marcó un antes y un después en la relación con la institución. Desde entonces, los reclamos ya no son solo por estabilidad laboral, sino por la sensación de desprotección. Y esa percepción, pues pesa más que cualquier comunicado oficial o mesa de diálogo anunciada después. El problema no parece ser la falta de discursos a favor de los trabajadores, sino la operación administrativa que se traba en trámites, presupuestos y cambios de titular. Las ganas están en el discurso político, pero la maquinaria institucional no termina de responder a quienes llevan años dentro del propio sistema. Y bueno, eso alimenta una narrativa peligrosa para cualquier gobierno, la de que la justicia laboral puede ganarse en tribunales pero perderse en los pasillos administrativos. Y lo que ocurre en la CIOP no es solo un conflicto sindical, es un sistema de cómo se gestionan los pendientes heredados dentro del gobierno y hoy son trabajadores exigiendo base. Mañana puede ser cualquier otro sector atrapado en la misma espera interminable. Y esa es la clase de problema que no se resuelven con discursos, sino con firmas que finalmente se hagan efectivas. Noticias locales. Robo armado a plena luz en Las Amapolas. En la colonia Las Amapolas, en el puerto de Veracruz, 2 hombres armados asaltaron una sucursal de Empeño Fácil y se llevaron efectivo y joyería sin que nadie pudiera detenerlos. El golpe fue rápido, directo y ocurrió a plena luz del día, en una zona donde el comercio sigue operando con la sensación de que la seguridad es más discurso que garantía. Y lo que más inquieta no es solo el monto del botín, sino la facilidad con la que los delincuentes entraron, amenazaron y salieron sin ser interceptados. Otra vez la escena se repite. Cámaras, patrullas que llegan después y una investigación que apenas comienza. De acuerdo con el relato de una trabajadora, los asaltantes entraron con pistola en mano, ordenaron que nadie se moviera y exigieron las llaves de las vitrinas al no poder romperlas. En cuestión de minutos se llevaron dinero de las cajas y joyas de oro valuadas en decenas de miles de pesos. Ese detalle revela algo importante. No fue un robo improvisado, sabían a qué iban, cómo operaba el local y qué podían llevarse sin perder tiempo. Ese tipo de asalto suele tener detrás vigilancia previa o información interna, algo que las autoridades rara vez confirman públicamente. La respuesta policial llegó después del atraco, con recorridos en la zona que no lograron ubicar a los responsables, y aunque existe video donde se observa a los asaltantes, hasta ahora no hay detenidos. Y esa combinación de evidencia visual y ausencia de resultados es lo que más molesta a los comerciantes de la zona, porque para ellos, cada robo que queda impune se convierte en una invitación abierta para que otros lo intenten. Y Las Amapolas no es precisamente una colonia ajena a estos episodios. El problema no parece ser la falta de patrullas en papel, sino la capacidad real de prevención y reacción. Los negocios formales siguen invirtiendo en cámaras, alarmas, protocolos, mientras la delincuencia opera con tiempos y rutas que parecen no ser detectadas a tiempo. El asalto en Empeño Fácil no es el de mayor monto ni el más violento registrado en el puerto de Veracruz, pero sí refleja un patrón que se ha normalizado. Robos rápidos, delincuentes que se esfuman y víctimas que terminan enfrentando solas las pérdidas y el trámite legal. Y mientras la Fiscalía integra la investigación, los vecinos y comerciantes de la zona se quedan con la misma duda de siempre. Si hay video, testimonios y hasta rutas de escape identificables, ¿por qué es tan difícil cerrar estos casos con detenciones? Porque en Veracruz, la nota roja ya no sorprende, pero sí cansa. Cada asalto suma a una percepción de vulnerabilidad que golpea directo al comercio y a la vida diaria. Noticias locales. Multas de 11,000 pesos en Boca del Río. Sí, en Boca del Río se endurecieron los operativos contra motociclistas y las multas ya alcanzan cifras que superan los 11,000 pesos.
La decisión llega después de un aumento constante en accidentes, muchos de ellos protagonizados por motos que circulan con sobrecupo, sin casco o a exceso de velocidad. Y el mensaje de la autoridad es claro: cero tolerancia. Pero en la calle, la reacción ha sido mixta, porque hay quienes ven una medida necesaria para frenar el desorden vial y otros que sienten que la mano dura llegó de golpe, sin una etapa previa de concientización real. Tránsito Municipal reporta hasta 2 accidentes diarios relacionados con motocicletas, una cifra que encendió las alertas en el ayuntamiento, y el argumento central es que la mayoría de los siniestros se repite bajo los mismos patrones: 3 o 4 personas en una sola unidad, menores de edad sin protección y maniobras peligrosas entre carriles. Ese escenario convirtió a las motos, en el foco principal de los operativos, no porque sean el único problema vial, sino porque se han vuelto el vehículo más visible en la estadística de accidentes y también en las quejas ciudadanas. Las sanciones económicas son lo que más ha llamado la atención. Multas que van desde unos cuantos miles de pesos por no portar casco hasta montos mucho más altos por la falta de documentos, seguro o por transportar menores. A eso se suma el arrastre y el corralón, lo que eleva el golpe al bolsillo de forma considerable. Y ahí es donde surge la polémica, porque para muchos conductores de moto, este vehículo no es un lujo ni un hobby, sino la única forma de trasladarse al trabajo o de llevar a su familia. La sanción, dicen, termina castigando la necesidad tanto como la imprudencia, y desde la autoridad municipal se sostiene que las medidas no son recaudatorias sino preventivas, pero el problema no parece ser la intención de reducir accidentes, sino cómo se ejecuta la estrategia en campo y qué tan pareja resulta la aplicación de las sanciones. Porque mientras se intensifican los retenes y revisiones, también crece la percepción de que no todos los conductores reciben el mismo trato. Algo que en cualquier operativo de tránsito suele generar fricciones y reclamos inmediatos. Las rodadas masivas, que en otros momentos reunían a cientos de motociclistas en los bulevares, también están en la mira. Los operativos nocturnos han reducido su tamaño, pero no han eliminado el fenómeno que sigue siendo un punto de encuentro entre cultura urbana, ocio y riesgo vial. La pregunta que queda en el aire es si las multas y retenes bastarán para cambiar hábitos arraigados, o si con el tiempo el problema simplemente se moverá a otras calles y otros horarios, dejando intacto el fondo del conflicto. Noticias locales. La apuesta turística de Poza Rica. En Poza Rica se instaló el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, una figura que en el papel busca coordinar a autoridades y empresarios para impulsar la actividad turística en una ciudad que históricamente ha vivido más del petróleo que de los visitantes. El acto fue encabezado por autoridades municipales y estatales, con toma de protesta incluida y mensajes sobre el potencial turístico de la zona. La pregunta que queda flotando es si este nuevo consejo será una mesa más de reuniones o si realmente marcará un cambio en la manera en que Poza Rica intenta reinventarse económicamente. La creación de este órgano responde a una idea recurrente en la política local, que en Poza Rica se necesita diversificar su economía y dejar de depender casi por completo de la industria petrolera. El turismo parece entonces como la alternativa más repetida en discursos y planes de desarrollo. Sin embargo, convertir a una ciudad petrolera en destino turístico no es solo cuestión de instalar consejos o firmar actas. Requiere infraestructura, promoción constante y, sobre todo, una narrativa clara de por qué alguien elegiría visitar la ciudad y no solo pasar de largo hacia la costa o la zona arqueológica. Durante la sesión se habló de coordinación institucional, participación ciudadana y generación de oportunidades económicas. El reto está en que estos consejos no se queden en un espacio de buenas intenciones. En otros casos terminan reuniéndose pocas veces al año, con acuerdos que no siempre bajan a acciones concretas o a presupuestos etiquetados. Pero la presencia del titular de la Secretaría de Turismo Estatal le da peso político al arranque del consejo y envía la señal de que el tema está en la agenda del gobierno. Y el problema, pues no parece ser la voluntad de promover el turismo, sino la capacidad real de ejecutar proyectos que compitan con destinos ya posicionados en Veracruz.
Desde el sector empresarial local se ha insistido que Poza Rica tiene ventajas por su ubicación estratégica y cercanía con sitios arqueológicos y playas, pero también reconocen que falta orden urbano, señalética, servicios y una oferta turística clara que pueda venderse fuera de la región. Así que la instalación del consejo también ocurre en un momento en que varios municipios están buscando reposicionarse económicamente ante la volatilidad de las actividades tradicionales. Y en ese contexto, el turismo se vuelve una apuesta política atractiva, porque promete empleos, inversión y una imagen más positiva de la ciudad. El Consejo Consultivo Municipal de Turismo en Poza Rica ya está formalmente instalado. Ahora empieza la parte complicada: demostrar que no será solo una foto oficial y una lista de integrantes, sino una herramienta que realmente mueva proyectos, recursos y resultados visibles en una ciudad que lleva años buscando una nueva identidad económica. Noticias locales. Transformadores veracruzanos a Cuba. En redes sociales comenzó a circular la imagen de un camión cargado con transformadores presuntamente rumbo a Cuba, y con eso volvió a encenderse una discusión incómoda. Si México está enviando equipo eléctrico al extranjero, mientras dentro del país hay zonas que siguen padeciendo fallas y apagones. La polémica no es nueva, pero cada vez que aparece una unidad en carretera, el tema regresa con más fuerza. Lo que alimenta la intriga es que oficialmente los envíos recientes se reportan como ayuda alimentaria y no como infraestructura eléctrica, aunque pues en imágenes y testimonios se observan equipos que no parecen precisamente sacos de grano. Desde años anteriores se sabe que la Comisión Federal de Electricidad ha enviado a la isla válvulas, piezas industriales y otros componentes bajo la figura de apoyo humanitario. Incluso se habló de toneladas de equipo valuadas en millones de pesos tras emergencias por fenómenos naturales en Cuba. Ese antecedente es lo que hace que ahora cualquier carga sospechosa genere ruido político. No porque sea ilegal ayudar a otro país, sino porque la ciudadanía empieza a contrastar esas acciones con la necesidad que siguen existiendo en varias regiones del territorio nacional. El caso de Tuxpan vuelve a aparecer en la conversación, ya que desde la termoeléctrica Adolfo López Mateos salieron en su momento componentes que terminaron en Cuba. Y eso coloca a Veracruz otra vez en el centro de una decisión que no se toma localmente, pero cuyos efectos mediáticos y políticos sí se sienten en la región. Y ahí es donde se abre una discusión más amplia. ¿Hasta qué punto estas donaciones o apoyos se comunican con claridad y qué tanto se explica a la población el impacto real que tiene en la infraestructura nacional? Y el problema pues no parece ser la cooperación internacional en sí, sino la opacidad con la que a veces se maneja la información sobre lo que se envía, cuánto vale y de dónde sale. Y cuando los datos oficiales no coinciden con lo que la gente ve en carretera o en fotografías, la desconfianza crece casi de forma automática. Y en Veracruz, donde existen plantas, puertos y rutas logísticas clave para este tipo de traslados, cada envío se vuelve más visible y por lo tanto más debatido. No es lo mismo hablar de cooperación internacional en abstracto que ver pasar los equipos por la propia carretera. Y eso explica por qué la conversación no se queda en redes sociales, sino que termina en sobremesas, programas de radio y espacios políticos locales donde se preguntan si primero deberían resolver la infraestructura interna antes de mirar hacia afuera. Y mientras no haya una explicación puntual sobre el contenido y el destino de estos cargamentos, las especulaciones van a seguir creciendo, y en temas energéticos, donde hay dinero público, infraestructura estratégica y decisiones políticas de por medio, el silencio informativo casi siempre termina pesando más que cualquier comunicado oficial.